Bien, la Constitución del 78 instauró un sistema representativo que establecía que los partidos políticos son los agentes políticos, ¿no? También es cierto que esa Constitución prescribe que los partidos políticos deben de ser democráticos, pero es una mera prescripción que no detalla. Eso ya queda después para el desarrollo legislativo, que no sé si es en forma de ley orgánica o no. Aquí tenemos dos politólogos, ellos lo saben mejor. El caso es que el desarrollo de esa ley no estaba detallado en la Constitución y, en definitiva, lo que eso parece que ha acabado suponiendo es que los partidos políticos, en lugar de ser los actores de la acción política, han pasado a desarrollar su función como autor político. Y ahí ha habido una confusión entre actores políticos y autor político, ¿no? Supuestamente en los principios democráticos es el pueblo el que debe ser el autor de la política, y en un sistema representativo, teóricamente, la representación debe de llevar a cabo lo que la autoridad política desea en forma de acción. Por eso es el actor político. Parece que ha habido una confusión ahí. Digo parece porque eso se puede poner entre comillas y discutirlo largamente. No deja de ser cierto que la Constitución del 78 tiene una legitimidad un poco dudosa, al menos de baja intensidad, se podría llegar a decir, porque en última instancia fue una Constitución que tan solo fue refrendada por el pueblo en la medida en que fue ratificada en un referéndum final, pero no hubo una asamblea constituyente elegida directamente por toda la población, y en la medida que eso no fue así, pues la legitimidad democrática está un poco en entredicho. Quizá ese sea el motivo por el cual hoy en día tenemos más bien una soberanía parlamentaria y no tanto una soberanía popular, y quizá estemos ahora mismo en esa batalla, ¿no? De esa confusión de los partidos políticos como autores en lugar de actores, pues quizá podamos entender qué es lo que haya dado lugar a las políticas anticiudadanas que se han desplegado últimamente. Podríamos enumerar desde la estafa de las cajas de ahorros con cargos públicos pero fuera de control ciudadano, los rescates bancarios, la reforma del artículo 135 que prioriza el pago de la deuda, o los recortes evidentemente en derechos sociales y coberturas sociales, ¿no? Bien, todo este es un poco el contexto. Hoy en día, y sobre todo a raíz del tirón del 15M, está de moda la etiqueta primarias abiertas y la etiqueta programas participativos. Como antecedente de programa participativo, todos tenemos en la cabeza el ejemplo de Porto Alegre, ¿no? Los presupuestos participativos elaborados por la comunidad. Y como primarias abiertas, últimamente pues está en el candelero Podemos, obviamente, ¿no? Con toda la polémica que está generando de si primarias abiertas sí. El diputado Garzón hizo un artículo en el cual yo coincido en parte, discutía la conveniencia de primarias abiertas dentro de partidos. En fin, ahí estamos más o menos en la problemática que vamos a abordar hoy. Y antes que nada, querría dar las gracias a Albert, el dueño del local. Estamos aquí en La Murta, en Benimaclet, Valencia, que se cena muy bien, lo digo por experiencia, se come muy bien aquí, ¿verdad? Y muchísimas gracias por tanto, Albert. A Josep, que es el alma técnica de este proyecto. Sin él no podríamos estar haciendo esta grabación. Y, como no, a nuestros invitados. Empezamos por Miquel Villamón, un habitual de Politoya. Muchísimas gracias por estar aquí, él es politólogo. Gracias. Daniel Adey, el que lo quiero decir bien, él es historiador y miembro del ejecutivo, de la ejecutiva del PSOE de Valencia. Sí. Muchísimas gracias por estar aquí. A mi izquierda está Adrián Juste, es psicólogo, y esto también lo tengo que decir bien, cofundador de Piratas de la Comunidad Valenciana, y estáis confederados en la Confederación Pirata de España. Correcto. Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Igualmente. Y en último lugar, y no menos importante, Amadeu Mezquita. Amadeu Mezquita es politólogo y del área de organización de Compromís Valencia, ¿correcto? Correcto. Muchas gracias por estar aquí. Vale, para abrir ya el debate definitivamente, dentro del contexto que más o menos, más mal que bien he intentado hacer, podríamos empezar por ti, Daniel. La pregunta sería, aparte de la pregunta obvia de por qué el Partido Socialista ha tardado tanto tiempo en plantearse aplicar mecanismos de democracia interna en el partido, la pregunta sería, ¿tú consideras que si en la Constitución del 78 se hubieran aplicado mecanismos de democracia interna en el partido y de mayor participatividad de la ciudadanía, y eso hubiera estado detallado en la Constitución, de modo que el funcionamiento político se hubiese ceñido necesariamente a esa dinámica, hoy en día estaríamos en otra situación? ¿No estaríamos aquejados por la crisis que nos afecta? Bueno, yo lo primero que te puedo comentar es que en tu introducción has dicho que, estoy totalmente de acuerdo, que el partido político se ha convertido en autor político, no solo en actor político, pero hay una cosa que incluso te diría que es aún más grave. Es decir, la política ya no es cuestión de que sea solo parlamentaria,
sino que el peso del Ejecutivo en el sistema español es muchísimo más grande que el del propio Parlamento. De hecho, normalmente suelen ser mediante mayorías absolutas o por decretos leyes lo que salen, y la iniciativa la tiene el Ejecutivo más que el... O sea, quiero decirte, estoy dando un paso más. Además de que el parlamentarismo se hace desde partidos que no son o no han sido hasta ahora totalmente democráticos y abiertos a la sociedad, por una serie de circunstancias que ahora te hablaré, también el peso del Ejecutivo pesa muchísimo más que el del Legislativo. De hecho, el que inicia las leyes suele ser a iniciativa del Consejo de Ministros. Esto ya te dice, te deja a las claras el sistema político que tenemos en España. Y lo que te quiero comentar es que, más allá de las culpas o de las inocencias, para mí es muy importante, y te lo digo también porque he estudiado historia, no hacer historicismo, quiero decir qué circunstancias históricas se dieron en el 78 y qué circunstancias históricas tenemos hoy. Es cierto que algunas circunstancias históricas que tuvimos en aquel tiempo nos han lastrado a la hora de tener un sistema mucho más democrático, como podría tenerlo sociedades avanzadas de Europa Occidental, porque veníamos de 40 años de una dictadura franquista, e incluso la derecha de este país no solamente era hegemónica, sino que mantenía el poder, y encima puso como condición sine qua non no repetir la experiencia del parlamentarismo republicano, que era incluso muchísimo más viva y democrática que el que tenemos ahora, que es el de los deditos. No sé si te has dado cuenta. Yendo a lo que me comentas del tema de si se podría haber desarrollado más, yo estoy seguro que sí. De hecho, yo creo que el Partido Socialista cae en la trampa de, después de tanto tiempo sin tener el poder efectivo en este país y no poder hacer nada con una dictadura franquista y con un sistema económico y social de una dictadura, cae en la trampa del famoso de guerra de quien se mueva no sale en la foto. No. Se dan cuenta de que tienen la herramienta más potente para cambiar la sociedad de un país, la economía de un país, que es el Consejo de Ministros y las Cortes Generales, y no se dan cuenta de que eso a la larga le iba a hacer perder la capacidad de contacto con la gente y el contacto ciudadano, que al final es la democracia. Yo creo que muerde la manzana del institucionalismo y se olvida del activismo. Te hago la pregunta, pero contéstame en 30 segundos y le paso la palabra a Manuel. Te la reformulo de otro modo. ¿Estaríamos en crisis si hubiera habido primarias abiertas y programas participativos desde hace 20 años? Posiblemente estaríamos en crisis, pero habríamos salido de otra manera. De hecho, habríamos salido con corresponsabilidad, que es lo que estaba comentando hace unos minutos, que creo que es el factor principal de lo que debería ser una democracia. En esta sociedad, la gente quiere que los políticos te solucionen las cosas y no las solucionan, porque tampoco pueden. La corresponsabilidad significa que entre todos podríamos haber gestionado de otra manera la salida de la crisis. Vale, gracias. Amadeu, te hago la pregunta a ti. Además de preguntarte por qué Compromís ha tardado tanto me refiero a 70 años de democracia, ¿no? O desde que se fundó en este caso, porque no ha estado 30 años Compromís ahí. Pero, ¿por qué desde el primer momento no ha ofrecido estas opciones? Se las ofrece ahora. ¿Por qué? Y ¿tú consideras que no estaríamos en esta situación si los partidos políticos hubieran implementado estos mecanismos desde el primer momento? Bueno, en primer lugar, antes has hecho referencia a la Constitución del 78, ¿no? Y has planteado si esa Constitución, si se hubiera habido primarias abiertas en aquel momento, si estaríamos en la situación que estamos. En este respecto, yo quiero poner sobre la mesa un hecho, y es que en el año 75 muere el dictador Franco y hay aproximadamente un 75% de franquistas en España. Es un poco iluso pensar que 3 años después había un 90% de demócratas. Lo que se ha hablado mucho durante tantos años de los consensos de la transición, la Constitución como la sacralización de esos consensos, al final estamos hablando de un pacto entre demócratas y fascistas. Eso es lo que fueron los consensos de la transición, donde además los fascistas tenían un ejército apuntando y amenazando al bando demócrata. En ese sentido, creo que en aquel momento, en aquellas circunstancias, lo que se hizo bien.
El problema está en que se cristalizó el modelo político, se cristalizó el modelo democrático, y con el paso del tiempo ese modelo se ha ido volviendo obsoleto, ha ido desgastándose, y ha sido un error por parte, yo creo que de los grandes partidos, mantenerse firmes en un status quo que poco a poco ha ido demostrándose inútil. Y creo que el momento clave en el cual eso se evidencia, y se evidencia de una manera muy clara, es el 15 de mayo de 2011 y con todo lo que pasó después, el movimiento de los indignados. Al final, ante una situación, sobre todo de crisis económica y social, cuando la gente se lanza a la calle, y se lanza a la calle de una manera masiva, porque eso muchas veces se obvia, ¿no? La importancia cuantitativa del movimiento del 15 de mayo. Cuando se lanza a la calle, no piden únicamente por cuestiones económicas y sociales, sino que hay una parte de reivindicaciones políticas muy fuerte. Y se escucha en las calles una consigna que todos los que estamos aquí la conocemos, que es el que no nos representan. Y eso está evidenciando ¿el qué? Está evidenciando una fractura entre el representado y el representante. Esa fractura, ese papel, ¿quién lo tiene que cumplir? Lo tienen que cumplir los partidos políticos. Los partidos políticos son los canalizadores de la demanda social hacia el Estado. ¿Qué ha pasado en este país? ¿Qué ha pasado en España durante todos estos años? Lo que ha pasado es, precisamente, que los grandes partidos han ido alejándose cada vez más de la ciudadanía y institucionalizándose, como decía nuestro compañero, se han institucionalizado hasta tal grado que han provocado una fractura con lo que es la ciudadanía y su reivindicación. Y luego, aparte, tenemos también el tema del sistema electoral. El sistema electoral permite, digamos, una gobernabilidad muy estable, una estabilidad del sistema, y se buscó eso precisamente también por lo que ha comentado el compañero, porque en la Segunda República el sistema electoral primaba la representatividad, y eso provocó que hubiera mucha inestabilidad en el gobierno y en el poder. Con el nuevo sistema de la democracia actual, lo que tenemos es lo contrario. Tenemos una gobernabilidad muy alta, son posibles las mayorías absolutas de partidos que en realidad no sacan mayoría absoluta en cuanto a votos, pero tenemos la contrapartida, y es que el representante no tiene que rendir cuentas delante del representado, y se genera o se reproduce un problema histórico en el Estado español, que es la de la casta política extractiva, que de alguna u otra manera en el absolutismo era la corte del rey, más adelante fue el turnismo de Cánovas y Sagasta, pero al final estamos hablando precisamente de eso, de una casta extractiva que se mantiene en el poder y que es incapaz de vincular las demandas ciudadanas y convertirlas en propuestas concretas en el Estado. En este sentido, por lo que me preguntabas, y haciendo referencia a Compromís es una formación joven, es una formación que está aún en construcción, es una formación plural, y desde un principio, Compromís, si hay una cosa que nos une a todos por encima de cualquier otra cosa, es el compromiso, precisamente, valga la redundancia, con la regeneración democrática, y diría más, con la radicalidad democrática. En ese sentido, desde el momento en que Compromís tiene unas normas propias, se dota de unas normas propias, enseguida aparece la cuestión de las primarias. Y por lo que respecta a las primarias de Compromís, son tres los elementos que había que combinar. Uno era, teníamos claro que tenían que ser unas primarias abiertas a la ciudadanía, teníamos claro que tenían que ser unas primarias para toda la lista, y teníamos claro que tenían que ser unas primarias que transmitieran y transformaran en un equipo de trabajo la pluralidad interna del propio proyecto, porque es un equipo plural. Vale, gracias. Adrián, a ti no te puedo recriminar qué habéis estado haciendo antes al respecto, porque sois relativamente recientes. ¿Tú crees que si estas dinámicas internas de funcionamiento político de los partidos políticos hubieran sido ya desde el principio participativas y con primarias abiertas, hoy en día no estaríamos en esta situación? Pues hombre, yo pienso que es muy difícil decir eso, porque la situación a la que hemos llegado está compuesta por un montón de factores y un montón de variables. Y yo no sé hasta qué punto, metiendo todas estas reformas de primarias abiertas y demás en el 78, por lo que comentaba aquí mi compañero, hay unas circunstancias históricas, tú también lo has comentado, que hacían correcto lo que se hizo en aquel momento y que nos ha llevado a la situación que llevamos ahora, porque se ha quedado obsoleto. Entonces, haberlo hecho en aquel momento hubiera sido, creo yo, muy complicado, muy complicado. No sé yo hasta qué punto nos hubiéramos librado de todos los problemas que hemos tenido ahora. Quizá tendríamos otros, pero yo no creo que en ese momento fuera el momento ideal para promover esas reformas democráticas que ahora están saliendo, ¿no? Y yo pienso que sí, que todavía seguiríamos en que
la crisis que ha llegado ahora hubiera llegado igual, porque además hay un contexto globalizado a nivel económico, ¿vale? Quizá el tema de la corresponsabilidad sí que se hubiera dado, porque al haber empujado todos y al haber todos tomado la decisión, la responsabilidad sería de todos. Al fin y al cabo, eso es la democracia. Sin embargo, la gente hoy en día no se siente responsable de lo que ha sucedido. Todo lo contrario, y es normal. Es que no es responsable del todo. Quizás sí por haber votado a esos partidos, pero lo que comentaba también el compañero, esos partidos se han institucionalizado, se han arraigado al poder. Y es como que en este sistema tú lanzas el voto cada 4 años y es como un cheque en blanco en el que el partido puede hacer lo que quiera. Por ejemplo, aunque en la Constitución hay un montón de herramientas democráticas para que la gente pueda decidir, tampoco se llevan a cabo. Es decir, todo lo que se hizo en su momento, en 68, tenía muy buenas intenciones, todo el mundo se puso de acuerdo, a pesar del contexto de ese momento, pero no solo se ha quedado obsoleto, sino que además lo poco que nos puede servir no se lleva a cabo. No se lleva a cabo, porque la gente que está en el poder no le interesa, y hace falta, digamos, una ruptura para que, digamos, equilibrar un poco el poder hacia la gente, ¿vale? Se ha quedado la casta política famosa que ha comentado el compañero, en el que deciden unos pocos y hay un abuso de poder por parte de una minoría, y eso ha provocado un desequilibrio en la sociedad. O sea, no se hace lo que la gente quiere realmente. Entonces, por eso ahora yo pienso que es el momento de que se hagan formaciones políticas y que promuevan esas reformas que en su día no se hicieron, ya fuera porque no era el momento o ya fuera porque no se podía. Y los partidos tradicionales deben, de alguna manera, acoplarse a eso, o si no, les irá muy mal. Últimamente hemos visto estos últimos 10 años, y se ha visto con el 15M, con el estallido de la crisis, que los partidos se han ido distanciando. O sea, la política se ha ido distanciando de los ciudadanos. Yo cuando era más joven y me interesaba por la política, a la gente es que le daba igual. Es que le daba igual la política. Y es una cosa que nunca he entendido, y es que es normal. Quiero decir, es que los partidos hacen lo que quieren. No hay herramientas para meterse por medio. Entonces, cosas como las listas abiertas, como las primarias abiertas, como la democracia directa, que además hoy en día tenemos muchos ejemplos, muchas herramientas. Hoy en día sí que puede servir para salir de esta crisis, pero haberlas puesto antes, yo pienso que no nos hubieran librado de los problemas económicos que tenemos hoy en día. Quizá la gente se sentiría más responsable, pero no creo que hubiera evitado el problema. Ojo que primarias abiertas no es lo mismo que listas abiertas. Sí, lo he metido también por el tema de todas las reformas y demás. Miguel, ¿tú crees que habríamos rescatado los bancos si hubiera primarias abiertas y programas participativos desde hace 20 años? Sí. Bueno, perdona. Con solo primarias abiertas, sí. Con programas participativos ya no lo tengo tan claro, porque es una herramienta muy poderosa. La democracia requiere de un mogollón de herramientas, y solo con que falle una de ellas ya la cagas. Por tanto, pensar que las primarias abiertas por sí solas pueden solucionar algo, creo que es ingenuo. Hay que estar atento a todo, no te puedes dejar pasar ninguna. Y incluso dentro de las primarias abiertas se pueden organizar de muchas maneras, de maneras más eficaces o menos eficaces. Pero bueno, antes de entrar a cuestiones más técnicas, quería explicar que lo que han descrito mis compañeros de institucionalización de los partidos políticos no es un fenómeno solo del PSOE, solo de España, es un fenómeno mundial. Existe el mito alimentado desde los medios de comunicación de que los partidos políticos se han vuelto autistas, de que los políticos no escuchan. No, eso es absolutamente mentira. El problema es que no obedecen. Es totalmente diferente. Entonces, a partir de esa mentira, que es que no escuchan, que los partidos no saben lo que piensa la sociedad, cuando son los que mejor lo saben, porque tienen gabinetes de sociólogos encargados de estudiar a la sociedad hasta el último detalle. Se inventan soluciones para solucionar ese problema, que es que están desconectados, que no escuchan, y claro, pueden ser muy bonitas, pero si el problema es inexistente, no llegan al fondo de la cuestión. Entonces las primarias van en ese sentido, en el sentido de abrir los partidos, de que escuchen, pero como ese no es el problema, como el problema es que no obedecen, no creo que cambien gran cosa. Ahora, en sí mismas, ¿están bien o están mal? Pues yo creo que están muy bien, porque solucionan, dentro del problema, que es que no obedecen, solucionan una parte del problema. ¿Por qué no obedecen? Pues no obedecen
porque no son lo suficientemente democráticos. Entonces, cuando digo no son lo suficientemente democráticos, también es por muchos motivos, y dentro de uno de ellos es el clientelismo, el caciquismo que ocurre en la sociedad y en el interior de los partidos. Entonces, existen grupos de militantes, en el PSOE tienen un nombre muy adecuado, que es familias, porque a veces son familias, de gente que está ahí pues, para robar, ¿no? Y esa gente, pongo un ejemplo, el partido más pequeño, que no tiene ni un solo concejal, pues tiene que contratar a una imprenta que le haga folletos. Pues el propietario de esa imprenta tiene el máximo interés en que los que toman la decisión de qué imprenta contratar sean siempre los mismos, los que él tiene en su familia, sus cuñados, su amigo, lo que sea. Y quien dice eso, imaginaros en partidos más grandes la cantidad de intereses que mueve. Entonces, esa gente, como hay tan pocos militantes en los partidos, porque desgraciadamente la gente no milita, demográficamente tienen un peso importante. Entonces, las primarias abiertas, desde el momento en que amplían el censo, hacen que esa gente sea más pequeña y, por tanto, se reduzca la corrupción. Por eso yo considero que son muy, muy positivas. La otra pregunta de por qué no se ha hecho hasta ahora, pues yo creo que Amadeu lo ha hecho muy bien por el 15M. El 15M ha puesto de moda ciertas cosas y a partir de esa moda los partidos políticos hacen lo mínimo para democratizarse. Lo que es más estético. Entonces, lo más estético son las primarias abiertas, por lo que he dicho, porque supuestamente los partidos no escuchan. Entonces, pero cosas que el 15M no pidió específicamente, que los que estábamos allí no conseguimos que se aprobaran como reivindicaciones, como pueda ser el derecho al voto transferible, pues a veces habrá algunos partidos, los que se lo crean más, que lo harán, otros que no. Vale, yo voy a intentar abriros el debate, porque desde mi punto de vista yo creo que es un error, no sé si es una trampa, pero al menos desde mi punto de vista es un error enfocar la cuestión a si hay que implementar mecanismos de participación positiva en los partidos. O sea, parece que toda la clave de la cuestión esté en los partidos, y yo ahí tengo mis dudas. Hay un país donde el poder constituyente está liberado, como es en Suiza, donde los ciudadanos tienen poderes de veto, donde pueden aprobar leyes directamente por encima del Parlamento, con lo cual, en lugar de una separación de poderes, que tú antes has aludido a eso, lo que hay es una estratificación de poderes, es decir, la ciudadanía está por encima de los poderes del Estado y no por debajo, y luego esos poderes del Estado, de hecho, no tienen una separación, digamos, académicamente perfecta. Y sin embargo, ellos funcionan relativamente bien, a gusto, con sus decisiones más o menos polémicas de si prohíben mezquitas o si tienen determinadas leyes de inmigración. Eso ya depende de la idiosincrasia de cada país y ahí habría mucho que hablar de geopolítica y de... Ese sería otro tema. No es su responsabilidad. Eso es otro tema. Pero yo entiendo que si tenemos un mecanismo de participación ciudadana directa, es decir, el concepto de poder constituyente liberado, pasa a ser secundario si un partido político me deja ir a votar sus candidatos o si me deja ir a hacer propuestas dentro de su propio partido. O sea, yo entiendo que ahí hay una trampa que parece que además incide en el error que ha venido pasando, y es que el partido político parece que es preeminente y de hecho da lugar a esa confusión entre autor y actor. Entonces es como que parece que toda la solución va a tener que venir de los partidos políticos. Bueno, ahora hago primarias abiertas o ahora hago programas participativos y ya siempre se va a solucionar la cosa. A lo mejor la solución estará en que los ciudadanos tengan mecanismos ya no positivos de si vienes a participar te hacemos caso y si no vienes te fastidias. Quizá la cuestión sea en establecer mecanismos negativos, o sea, mecanismos de te digo que no a eso, te puedo echar si yo quiero, te puedo decir que no lo hagas, te puedo obligar a que dejes de sobre tal. Entonces, yo creo que el mayor mecanismo... Se abre la rueda, ¿eh? O sea, sí. podéis intervenir. Yo porque han dicho varias cosas y tal y me parece bastante interesante, pero para centrar un poquito también el tema, de hecho, el mayor castigo y el único castigo ahora que puedes hacer a un partido político que no te representa es no votarle. Pero claro, es el gran problema de este país, que ha venido de 40 años de dictadura y de 30 años de una especie de una democracia con límites, con muchos límites, con unos partidos muy fuertes, con una serie de personas que venían de su profesión, gente magnífica como Ernest Lluch, como gente que hizo la ley de sanidad, etcétera, etcétera, y se ha ido pervirtiendo el sistema porque
han prevalecido más las figuras de partido que no las figuras sociales, ¿no? Y sí que quiero hacer una cosa de que, ojo, no estamos en Suiza, estamos en España. En España es el país que más vota y menos participa en partidos. Ojo, ya no te digo que no sea culpable la sociedad, no. Tenemos una cultura política que se cree que la democracia solamente es votar, y tenemos unos partidos políticos que se han creído que la democracia es que les votes. Con lo cual, ahora tenemos una desconexión entre la participación real política en la sociedad, en las asociaciones de vecinos, o no solo en las asociaciones de vecinos, sino como ciudadano individual, de querer una cosa o no querer la otra, y tienes que participar, o sea, el camino es muy estrecho. Por eso yo creo que es importante las primeras abiertas, no porque lo diga el 15M, sino porque nos hemos dado cuenta de que este país ha avanzado y que la gente de la generación que estamos aquí, pues queremos ser mucho más libres y queremos tener una corresponsabilidad que a lo mejor a nuestros mayores pues tenía suficiente con tener la libertad de no tener un dictador asesino como... Entonces, esa responsabilidad que queremos nosotros la tienen que dar también los partidos con herramientas, pero ojo, yo esto lo defino un poco, o lo he ido pensando un poco como hemos avanzado, por ejemplo, mucho en el tema del tráfico. Yo me acuerdo cuando era pequeño que no había que llevar el casco en la moto y tal, y eso se ha ido normalizando. El problema es que en democracia no hemos avanzado mucho más. Hemos seguido creyendo que es normal solamente ir a votar y no participar de nada más, hasta que ha venido este guantazo que nos ha dado la crisis, sobre todo a una generación que se está saliendo de España, y hemos dicho, ostras, a lo mejor corresponsabilizándonos de este país hubiera salido lo que te había comentado antes. Y yo creo que tenemos que ir avanzando, no solamente dando herramientas. Yo no lo veo como un ultimátum, es decir, hacemos solo primeras, porque no, yo lo veo como un camino. Yo lo veo como, si abres la puerta, abres la rendija, vamos a estar muchos dentro de Compromís, dentro del Partido Pirata, dentro del Partido Socialista, los partidos que creemos en la democracia y creemos que se necesita activismo dentro de la sociedad para que llegue ese activismo a políticas que sean concretas, para abrir más la puerta y exigir que los concejales de barrio sea el que yo conozco y el que yo le puedo exigir que ese concejal de barrio es el que me representa en mi distrito, etcétera, etcétera. Y yo creo que esa puerta es la que hay que empujar como estrategia. No soy un maximalista, soy un reformista, y creo que igual que el tráfico, las leyes de tráfico han ido endureciéndose o han ido moldándose para tener una serie de resultados, creo que en política tiene que pasar lo mismo, y que además esas herramientas las tenemos que dar la gente que pensamos en democracia y que pensamos en política y que creemos en la política, para extenderlas lo máximo posible, para eliminar lo que yo llamo los chiringuitos políticos, igual que los chiringuitos económicos existen. Pero lo más relevante en política no es la capacidad de revocar, la capacidad de sancionar, la capacidad de decir no. De obtener información. Es decir, me refiero, por ejemplo, cuando Hobbes teoriza sobre su estado y piensa en el soberano lo sitúa por encima de la ley, y él es fuente de la ley, ¿no? Entonces, precisamente es fuente de ley porque está fuera de ella, está por encima de la ley, y tiene el poder de muerte para pacificar la convivencia. No me estoy poniendo hobbesiano, lo único que estoy queriendo decir... Pero que no. No me estoy poniendo hobbesiano, aunque el Estado tiene un componente hobbesiano evidente, pero lo que yo quiero decir es que en la medida en que podamos establecer mecanismos de ponerle en la mano del pueblo, de la ciudadanía, mecanismos destituyentes. Es decir, en la medida en que respetemos a la ciudadanía como poder constituyente, es la medida en que le demos mecanismos destituyentes. No solo el cargo derogable, que a mí me gusta llamar la guillotina democrática. Todos sabemos que la democracia y la guillotina están bastante asociadas, aunque haya quien se escandalice. Entonces, bueno, dar mecanismos de destitución en los diversos planos. ¿Cómo ves esto, Amadeu? A ver, yo es que creo más en la política como construcción que no como deconstrucción, por decirlo así, ¿no? Yo creo que se ha introducido un tema interesante, y es si los partidos políticos son el único instrumento o el instrumento principal para la canalización de las demandas. Evidentemente no, pero sí que hay un elemento que creo que, además, que se ha visto últimamente. Hemos visto iniciativas de muchos tipos y hemos visto que algunas se han diluido como si fueran un azucarillo en la leche y otras han continuado. Ese elemento diferenciador es la organización. La organización es fundamental para llevar a cabo
cualquier tipo de demanda pueda llevarse a cabo. Y luego los partidos políticos cumplen esta función dentro de lo que es el ámbito institucional. Al final, los que van a gobernar, los que van a legislar, son partidos o plataformas o movimientos políticos. En este sentido, los partidos políticos, conforme están ahora, son totalmente innecesarios y contraproducentes, diría yo. Pero son necesarios para el modelo que queremos, ¿no? Hacia el que queremos avanzar. Pero hay que reformularlos. Hay que reformularlos desde el principio al final. Al final esto es muy sencillo. Al final se trata de que la ciudadanía controle la política y de que la política controle la economía. Yo creo que este es el paso que hay que seguir. Entonces, los partidos tienen que abrirse y las primarias son la punta de lanza de esta apertura, porque son solo una pequeña parte de todo lo que un partido político puede hacer para abrirse, pero son la punta de lanza. Y por ejemplo, cuando partidos políticos de la izquierda cogen las reivindicaciones de la paz y las llevan tal cual al Congreso de los Diputados y no añaden ni una coma ni quitan una coma, dicen, y tampoco lo instrumentalizan, dicen, solo venimos a traer la voz de esta gente que está afuera, que está protestando, que está organizada y que tiene una serie de reivindicaciones. Nosotros las trasladamos aquí. Es que a lo mejor tendría que haber más de eso, ¿no? Tendría que haber una sociedad civil más organizada y unos partidos políticos que sirvieran más como instrumento para canalizar esas demandas y de esa manera vincular más a los partidos con la ciudadanía y también con la sociedad civil. Él ha entrado en una cosa importante, que es muy importante en política, que es el cómo. Es decir, el qué es democracia, pero el cómo es muy interesante. Antes he podido hablar con él un poco, que hablaba un poquito más del derecho, de la democracia y tal. Yo me gustaría hablar de una cosa muy importante, y además vengo de una semana de inscripciones a primarias, etcétera, es del cómo se hace. Yo creo que el partido político, como lo conocíamos hasta ahora, como organización burocrática, no sé si tú eres secretario de organización, ¿vale? Hay un exceso de burocracia y una falta de activismo, tal y como conocemos el partido hasta ahora. También tiene mucho que ver, pues, por los intereses de cada uno dentro del partido, de si en la lista, si tal. Y hay muy poco de cómo ganar electores o cómo ganar compromiso de la gente contigo para que te elija. Yo creo que es muy importante entender que el partido de hoy no será el partido que en poco tiempo lo vamos a ver, porque ya los votos no caen del cielo. Y nos hemos dado cuenta de que sí, es normal que haya partidos de centro izquierda o centro derecha que recogen una ideología que es bastante más amplia de la población, pero que esos partidos estaban anquilosados en una burocracia de cargos medios, que eso debe cambiar. Y debe cambiar hacia un partido de activistas, en lo que dice el asesor político Juan Ignacio Marcos Lecuona, que además tiene que ver con el tema del barrio, es el político y el militante como mediador con la sociedad, con sus votantes. Cuando uno vota al Partido Socialista, tiene derecho a hacer política como votante, no como militante. Hasta ahora, el militante estaba allí, encerrado en una cuevita, en la de Compromís, en la que sea, en la del Partido Socialista, del Partido Popular, hablando de sus cosas entre ellos. Y al final se convierte pues en política de tribus. Me ponte tú para ponerme yo, y nadie habla con realmente lo que debería ser el político, que es un mediador con la ciudadanía. El partido de activistas tiene que ver con un partido que además se sostiene electoralmente, porque tiene un compromiso con la gente que le elige, y además requiere de muchos menos gastos en cuanto a democracia, porque no tiene que colocar cargos intermedios, no tiene cargos burocráticos, y tiene mucho más un sistema de liderazgos donde el concejal de un distrito, por ejemplo, tiene la capacidad de preguntar a sus militantes o a la gente que media con los vecinos o con sus votantes, sus propios votantes, para hacer eso. En el caso del Partido Socialista lo hemos tenido muy fácil para conseguir 68.000 votantes, a pesar de la desafección. ¿Por qué? ¿68.000 votantes? 68.000 votantes a las primarias. ¿Vale? Que son en Valencia, en la Comunidad Valenciana. Para mí son pocos, porque claro, si hay 1 millón de votantes socialistas, pues tienes todavía más target. Pero es que al final lo que tienes que hacer es convertir, y para eso me sirve este sistema de primarias abiertas, para convertir un partido que es burocratizado en cada militante busca a los votantes de su barrio para inscribirlos en unas primarias porque le interesa. Al final tenemos que construir a los partidos como contacto con el ciudadano, contacto con su votante, para que ese votante haga política. Es decir, el sistema no es tan fácil de decir, no, aquí hay democracia, vamos a hacer abrir. No.
Hay que hacer todo un sistema para que esa gente empiece a culturizar ese mecanismo de corresponsabilidad cuando mete la papeleta del Partido Socialista en la urna, que sepa que puede hacer política con nosotros sin tener que grabarle el carnet del Partido Socialista en la frente, ¿de acuerdo? Y yo creo que hacia ese camino vamos, y ese camino hay que recorrerlo, y hay que construirlo. Y el que lo construya, y hay que explicarle a los líderes de los partidos si quieren tener éxito, el que lo construya sostendrá sus éxitos electorales durante el tiempo. Dices que 68.000 votos en las primarias es poco. Yo creo que a este respecto Adrián nos puede dar un poco la experiencia que habéis tenido en Pirates, ¿no? Que creo que habéis tenido 191 votos a nivel nacional. Y claro, incluso gente de dentro de tu partido me hacía la pregunta un poco con guasa, ¿no? Como diciendo, sacar ese tema y hablarlo, porque yo de todos modos creo que el hecho de que intervenga poca gente en este tipo de iniciativas no es necesariamente un mal dato. Porque yo creo que cuando a la gente se le da la posibilidad de participar, participa poco. Pero es que yo no veo que participar poco sea necesariamente poco democrático, pero bueno, tú... Bueno, el tema es que cuando nosotros montamos el tema de las primarias abiertas, lo hicimos con bastante ilusión, dijimos, vamos a hacerlo lo mejor posible para que toda la gente se implique a la hora de participar. Pero sí que te das cuenta que según vas abriendo herramientas de participación, la gente está muy entusiasmada al principio, pero luego los que realmente se mojan en participar es entre el 5 y el 15%. Quiero destacar que aunque 191 personas sean pocas, en porcentaje con los militantes hemos sido de los que más han participado, incluso por encima de ECU y de Compromís en porcentaje. Sí, de Compromís. Y el tema es, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué la gente participa poco? Hay mucha gente que ha hablado sobre ello, sociólogos y demás, sobre que de una masa de gente solo participa siempre un porcentaje, pero luego también está el tema de qué hay que hacer para poder participar. Por ejemplo, nosotros nos hemos dado cuenta de que para poder votar hacía falta escanear el DNI y enviarlo y registrarte en una plataforma o dos diferentes. Eso quizás ha podido parar a la gente. Que nosotros también, por ejemplo, lo hemos hecho en dos fases. Una para los 3 primeros puestos de la lista y otra para los últimos puestos de la lista electoral. Eso quizás también, al ser demasiado largo, quizá haya parado a la gente, ¿vale? Entonces cada partido deberá ver en su proceso qué es lo que ha parado a la gente a participar. Porque cada uno lo ha hecho de una manera muy diferente, si no me equivoco. Entonces, a principio al ver los datos nos hemos visto un poco desilusionados de vaya tela, que poca gente. Pero al compararnos con el resto hemos dicho, bueno, no está mal. No está mal. Creo que por aquí puede ser el camino. En proporción, sí. Sí, habéis, Amadeu y tú habéis utilizado unas palabras muy repetidas que me gustaría que llenaseis de contenido. ¿Qué significa abrirse? ¿Y por qué utilizas esta palabra para lo que luego explicarás? Y en tu caso, ¿qué es la burocracia? Es que hay un exceso de burocracia, pero ¿qué es la burocracia? Porque según Max Weber no era lo que tú piensas. Entonces, por eso, ¿qué estás pensando tú cuando dices burocracia? ¿Empiezo yo? Bueno, en primer lugar empiezo contestando a Miquel. Abrirse, yo lo diría de una manera muy simple. Abrirse es descentralizar el poder. Abrirse es ceder el poder a la ciudadanía. Y luego, por lo que se estaba comentando de la cantidad de votantes. Bueno, en primer lugar, Compromís está todavía con el proceso abierto de primarias, acaba este domingo, entonces todavía no tenemos datos de cuánta gente se ha apuntado al censo. Sí que es verdad que ECU sí que lo hizo y sí que tuvo unos resultados, bueno, no tan espectaculares como los del Partido Socialista, pero bueno, yo creo que al final es lo que comentaba el compañero también, que la cantidad de votantes no es el problema. Tenemos que tener en cuenta que estamos en una sociedad, no sé si habéis sido apoderados o interventores alguna vez, donde la gente no sabe votar al Senado. La gente te viene con la sábana y dice, ¿y aquí a cuánta gente tengo que votar? ¿Puedo votar a gente de diferentes partidos? Tal. La gente no tiene cultura política. Y luego cuando tenemos ejemplos, como por ejemplo la asignatura de educación para la ciudadanía, ahí está el Partido Popular encargado de cargársela, ¿no? Claro, cada vez que digamos se intenta de alguna manera educar a la gente en política y educar a la gente en democracia, nos encontramos con que tenemos una sociedad que en ese sentido es todavía muy posfranquista. O sea, la cultura democrática es muy baja. Entonces a mí no me preocupa que mucha gente, que no se apunte mucha gente a votar en las primarias. Lo que me preocupa es que las primarias hayan venido para quedarse. Eso es lo que me interesa, y hayan venido
precisamente para servir para lo que estaba comentando antes, para la descentralización del poder y la abertura de los partidos políticos. ¿Tocaba a ti? Yo la verdad es que estoy bastante de acuerdo con él en el asunto que decías tú de la apertura. La apertura es darse cuenta, yo creo que el tema de las primarias, más allá de elegir el candidato, es sobre todo la capacidad de un partido para empezar a cambiar y a recoger el camino del militante como mediador político y no como actor político o como colocador político, no por cargos que sean de profesionales, sino por incluso pues por carguitos intermedios. Yo, el tema de la burocracia que me decías, lo veo en eso. Lo veo que hay un exceso de cargos internos o burocráticos. Son personas. ¿Eh? El exceso burocrático es un exceso de personas. Un exceso de mecanismo, a lo mejor semánticamente estamos... O sea, para más breve la burocracia eran leyes. Por eso te pregunto si hay un exceso de leyes o la burocracia, hay un como exceso, se entendía en la soviética, eran personas. Bueno, para mí, si lo podemos hablar un poquito más podemos decir que hay un exceso de misa interna, de procedimientos internos, de ahora esta es la ejecutiva nacional y ahora esta es la ejecutiva local y esta es la ejecutiva comarcal y esta total, y hay una falta de activismo democrático en la sociedad. Por ejemplo, hay un partido político en mi calle que se llama Repro, no sé qué, que es una escisión de Unión Valenciana y tal, está en mi calle desde hace 3 años. He visto que tiene la luz encendida muchas veces, pero en la vida han ido a tocar mi timbre a decir qué es lo que defienden, por qué lo defienden y que cuentan con mi voto si creo que lo defienden. ¿Entendéis más o menos por dónde va el asunto? No lo entiendo. Yo creo que sí que sé por dónde vas, con el tema de la burocracia. Incluso a mí me ha llegado a decir que cuando me pongo excesivamente descentralizado, que es lo que lo ha dicho muy bien él además, en ese aspecto, cuando me pongo excesivamente descentralizado y digo que hay que hacer mucho más activismo, el activismo social, el activismo no se puede controlar burocráticamente en unas estructuras, ¿vale? Me dicen que es que tenemos nuestros ritos y tal, y yo sí, y hasta la Iglesia del Concilio Vaticano II cambió totalmente los ritos, y yo creo que lo que hay que hacer ahora es cambiar totalmente esto, abrir el partido a que opine la ciudadanía, ahora en cosas pequeñas, ir diciéndole, quedaos que si ponéis la paleta al Partido Socialista vamos a intentar que vosotros hagáis el presupuesto participativo del barrio, qué barrio, preguntaros qué barrio vivís y qué barrio queremos, que es una cosa muy habitual que estamos haciendo nosotros en el Partido Socialista aquí en Valencia, que tenemos una estructura ahora de barrios donde intentamos hablar con nuestros votantes para decir, para pensar qué barrio están viviendo y qué barrio querrían, por ejemplo. Es una nueva forma de hacer el programa participativo. Lo había pensado decirlo porque creo que me mandaste el guión y también hablaba de presupuestos participativos, pero que eso no se puede controlar de una manera como dice el compañero del Partido Pirata, en una web y decir, lo abrimos. No. Esto requiere del impulso de cada militante, de cada dirigente, de cada líder barrial, de cada líder, que a lo mejor incluso en eso nos da un ejemplo, como dice mi amigo Kilian muchas veces, el sistema de partido socialista en Venezuela, que económicamente no tengo en absoluto nada que ver con ellos, pero sin embargo tienen una red social y de una red barrial que tiene mucho que ver con el presupuesto participativo, con la participación política. En Argentina también se da mucho eso, lo que pasa es que se combina con otras malas prácticas que no comparto. Pero tiene mucho que ver con eso. O sea, no solamente se puede abrir un proceso sin tener la llave del cómo. O sea, las instrucciones y el potencial de red de ventas de ese partido de decir, no, si yo tengo 1 millón de votantes, yo tengo que llegar a ese 1 millón de votantes. Y obligar al político a hacer eso es difícil desde el punto de vista de que el político actual, el cargo público, está pensando en quién le hago la pelota para que me ponga. Cuando la pelota se la tiene que hacer a su votante. Y es el sistema que tiene que cambiar, y estamos empezando a cambiar el Partido Socialista. Creo que te refieres a que el líder del partido se acaba debiendo más a su partido que a la gente, porque para llegar a ser líder de su partido o tener un cargo, tiene que pasar por todo un proceso muy largo. No tanto el líder, sino los cargos intermedios o las personas que realmente tendrían que estar en contacto con la sociedad. Sí, líder, cargo, lo que sea, que para obtener un puesto, en definitiva, uno tiene que deberse más al partido o a la estructura establecida del partido. Exacto, pasa en todos los partidos. A la estructura del partido antes que a sus afiliados, que a la sociedad, por sus votantes. Y ya cuando por fin ha pasado por todo ese proceso y llegan ahí, se dan cuenta de que para poder seguir manteniendo ese cargo, tienen que seguir alimentando, digamos, a la gente de dentro del partido que lo ha mantenido en el poder.
y no tanto a los votantes. Pues el que es- Los brazos de madera, ¿no? Hay que descentralizar el poder, Yo es lo que que hizo creo- muy bien Amadeo. Yo es que creo que cuando hablas de burocracia, me da la impresión que la estás confundiendo con las luchas internas de los partidos que hay en todos. Porque al final eso es lo que hace perder el tiempo y eso es lo que hace que los partidos se cierren en sí mismos, y las primarias de alguna manera son una manera de evitar eso, de que digamos el poder, o sea, las familias o los grupos de poder pierden ese control que tenían sobre el partido. Pero luego cuando hablamos de burocracia como estructura e infraestructura, también lo has comentado tú y era un poco la contradicción que te veía, ¿no? Es totalmente necesaria para llevar a cabo esa política de barrio, esa política de a pie de calle. Por ejemplo, en Compromís tenemos muchas reuniones, tenemos muchos órganos, pero como todos, claro, pero al final esa reproducción de reuniones y de órganos están siendo foros de debate. Básicamente tenemos las sectoriales, tenemos grupos de barrio, tenemos que al final, claro, tienes la agenda llena de actos internos, pero también actos externos, porque de cada acto interno salen actividades de cara a la ciudadanía. Entonces es, digamos, encontrar el equilibrio entre lo que sería el funcionamiento orgánico. Yo que estoy en el área de organización sé muy bien lo pesado que es, todas las reuniones, todas tal, pero al final es encontrar el equilibrio entre eso que es necesario porque es donde se planifica y es donde se organiza, y que esos órganos también se abran a la ciudadanía, que es lo que de alguna manera intentamos en Compromís, y al mismo tiempo que de esos órganos salgan las políticas, las iniciativas y las campañas de a pie de calle, como por ejemplo ahora lo de las primarias, por ejemplo. Al revés. Miguel. Tú al revés. Concretemos un poco porque yo si no, no puedo encontrar soluciones. Hay que distinguir entre cargos elegidos democráticamente, es decir, desde la base, como puede ser un secretario local, uno comarcal, y organismos elegidos democráticamente de manera indirecta, es decir, poco democráticos, que suelen ser los de trabajo, de coordinación, etc. Entonces, decir hay que reducir la burocracia en general, claro, si tú eso se lo lanzas al poder, el poder te va a decir, muy bien, vamos a recortar los más democráticos y nos quedamos con lo menos democrático. No, entonces, Hay que ponerla al servicio del activismo superior. pero por eso digo que Creo yo. que dotéis de contenido esas palabras tan peligrosas como es reducir la democracia, abrirse. Vale, entonces digo, pongamos ejemplos. ¿Qué organismo, qué cargo exactamente hay que quitar? Claro, es el mismo debate que con los recortes. Todos estamos de acuerdo que hay que recortar, solo que unos queremos recortar en corrupción y otros quieren recortar en prestaciones sociales. Pero entonces no digamos recortar, digamos concretamente Pero yo creo que él ya ha dejado claro que cuando habla de burocracia habla de mecanismos, no de que haya demasiadas personas, sino demasiados mecanismos. trámites Trámites que son garantías. Internos. Garantías democráticas. No. Algunos lo serán y otros no. Yo me gustaría poner un ejemplo. Por ejemplo, en Compromís hemos tardado 10 meses en tener un reglamento de primarias. 10 meses. ¿Vale? La prensa... ¿Por qué? Ahora voy. La prensa nos ha machacado con el tema este, ¿no? Hay discrepancias internas, no se ponen de acuerdo, el blog quiere chafar iniciativa quiere garantizarse sus lugares de poder. Al final, lo que teníamos entre manos era un proyecto muy ambicioso. Porque claro, quiero recordar otra vez, estamos hablando de abrir toda la lista, no abrir el cabeza de lista, estamos hablando de abrir toda la lista. Estamos hablando de abrirlo a la ciudadanía. Y luego de una circunstancia interna, una característica interna que tiene Compromís, que es un partido muy plural, donde cuantitativamente los partidos que lo integran y la gente que lo integra no tienen los mismos pesos. Entonces hay el riesgo de que un partido pueda laminar a los demás, hay el riesgo de que de todo eso había que ponderarse. Y hemos estado 10 meses debatiendo sobre eso. Yo no pienso, yo he estado muy metido en el tema del reglamento de primarias. Ha desgastado mucho, ha sido muy pesado, pero sin todas esas reuniones, sin todos esos procesos de llevar a las comarcas el reglamento, el borrador del reglamento, que la gente vote, que la gente opine, que pueda decidir entre varias opciones que se daban. Al final, sin eso, no habría habido el reglamento que tenemos ahora, que seguramente es mejorable, pero que es un reglamento que garantiza las 3 premisas básicas que teníamos, que era que fuera abierto a la ciudadanía, que fuera para toda la lista y que garantizara la pluralidad de Compromís, que es nuestra seña de identidad. Bueno, yo, en primer lugar, me voy a mojar. Yo no creo que las primarias abiertas sean necesariamente nada bueno en sí mismo. O sea, no le veo la historia que al candidato de los socialistas puedan ir a votar los populares, por decir algo, ¿no? Porque entonces, claro, ir a votar al más feo.
Ese es un contra que luego dices, ¿quién se va a motivar para ir a votar en contra? Para eso pones que pagas 2 euros y ya te los has quitado. Vale, todo eso se puede regular. Pero de todos modos, es que en última instancia lo que no entiendo es por qué voy a abrir a toda la ciudadanía para que elijan al candidato de mi lista, de mi partido, que nos agrupamos alrededor de una ideología o de un programa o de una intención. Y es un partido es algo que está partido, no es entero. Entonces, como que va de por sí en la propia idiosincrasia de ese tipo de asociacionismo, que hay una parte de la población que no necesariamente cuento con ella. Entonces me da la sensación de que es más un marketing que otra cosa, ¿no? Porque a mí en última instancia me da igual cómo se hagan las primarias, y vuelvo a insistir en que me da la sensación de que estamos cometiendo el error de focalizarnos en democratizar los partidos como si democratizar los partidos fuera democratizar el sistema. Y no seré yo quien esté en contra de democratizar los partidos, que se democraticen, muy bien de acuerdo, pero sigo pensando que son cuestiones secundarias, es decir, que un partido internamente elija sus cabezas de lista de forma muy endogámica y no abierta a la ciudadanía, haga su programa de forma muy endogámica y no abierta a la ciudadanía, pero resulta que a la ciudadanía le parece muy bien ese programa, porque no lo van a poder votar, incluso tener mayoría en el Parlamento. Y yo pienso que eso es concebible que funcione bien si tienes unos mecanismos a nivel sistémico, es decir, no a nivel de relación con el partido, sino a nivel directamente con los poderes del Estado, mecanismos de aprobación de leyes. Es decir, si tú haces una ley, yo puedo reunir una cantidad de firmas razonable para hacer un referéndum contra esa ley. Ahí estás movilizando a la gente alrededor de un poder negativo. Y eso marca límites al poder. Es decir, a mí me interesa mucho más qué mecanismos desplegamos para que la ciudadanía tenga mecanismos de marcaje de límites al poder. Entonces ya se apañará, o sea, ya se buscará la vida en los partidos políticos para hacer programas que sean acordes a la voluntad ciudadana, porque si no me van a parar la ley o me van a echar a mi cargo, ¿no? O me van a obligar a legislar sobre determinada cosa, o me van a hacer un cambio constitucional por encima del poder del partido y por encima del poder del Parlamento. Entonces, la noción de límites al poder, directamente desde el poder constituyente, desde la ciudadanía, a mí me parece muchísimo más potente, y que eso automáticamente haría que los partidos políticos empezaran a funcionar de forma muchísimo más responsable, que algo que no estoy en contra de que se hagan primarias abiertas, no estoy en contra de que se hagan programas participativos, pero yo creo que eso es más un marketing voluntarista, de venga, vamos chicos, vamos todos, y luego no le llama a nadie. Y no es que me parezca mal, porque antes he dicho que yo pienso que una baja participación no significa una baja democraticidad, ni muchísimo menos. Cuanta más posibilidades tiene alguien de intervenir, menos interviene, más selecciona en lo que interviene, más confianza da en lo que intervengan los que sepan. Participaciones del 20% o 30% en elecciones, a mí me parecerá maravilloso para elegir una cosa en concreto. Es decir, que ese para mí no es el problema. Para mí el problema es, establecemos mecanismos a la ciudadanía para limitar a los poderes. Entonces ya se apañarán ellos, que los partidos políticos ya entrarán en el revés, ¿no? Yo es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Pues si estás de acuerdo conmigo, le voy a dejar hablar a Sí, date cuenta de una cosa, que tú estás hablando de instaurar mecanismos de participación en el sistema y de democratización del sistema. No necesariamente de participación, sino de acción directa. Es decir, que mediante firmas yo pueda abolir esa ley o revertir esa decisión ejecutiva. Claro, pero ahora que tienes las ILPs, ¿no? Bueno, ahora tienes eso que no sirve para nada, ¿no? Al final, ¿de quién depende de que eso cambie? Depende de un reformismo, de que vaya un partido, sí. Claro. Entonces, al final dices, ¿quién tiene que democratizar el sistema? ¿Un partido que no se cree esos mecanismos y no se los aplica? Al final empiezas por casa. Ajá. Y las primarias abiertas acabarán desembocando en una reforma del sistema electoral, en el cual se planteen listas cerradas desbloqueadas, listas abiertas, un sistema diferente. Pero al final lo que han perdido los partidos políticos es la credibilidad. Los partidos políticos no tienen credibilidad a día de hoy. Si miras las encuestas del CIS, está muy claro. Entonces, lo que hay que ganarse es la confianza de la gente a través de la credibilidad, de yo me creo lo que digo porque lo estoy haciendo en casa. Y no es tanto una cuestión electoralista, es una cuestión de que ha salido ese tema en la sociedad, ese tema está ahí. Y obviamente la gente no va por la calle manifestándose pidiendo primarias, pero sí que se manifiesta en contra de los partidos políticos y de cómo funcionan ahora mismo. Y es responsabilidad de los partidos asumir esa crítica y convertirla en propuestas concretas. Y las primarias son una más, los programas participativos son otras, pero podríamos hablar de otras también. Yo es que justamente quería más o menos apuntar lo que estaba diciendo Amadeu. Él lo ha visto como secretario de organización de su partido, yo lo estoy viendo en mi partido, y tú estás hablando de una vía en la que claro que estamos de acuerdo. El problema es la estrategia. De hecho, hay un gran problema de mucha movilización social
que ha ocurrido en la calle, que podemos estar de acuerdo que un votante socialista, un votante de Compromís, un votante de Izquierda Unida o del Partido Pirata lo ve en la tele y dice estoy de acuerdo con esa gente que está movilizando. El problema es la estrategia. Lo que más se paga en las empresas es el know-how, el cómo hacemos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues en casa, si no tenemos confianza en empezar a cambiar estas cosas, pues es así. ¿Y qué motivaciones tienen los políticos que están ahí? Pues que les obliguen a ganarse el cargo hablando con la gente y entonces se entenderán con esa gente y entenderán que su cargo depende de eso. ¿Cómo atraes el talento político y el talento democrático a un partido? Abriéndolo para que ese talento se exprese socialmente. Yo no hablo de talento de ser un figura no, el que sea un figura en ciencias o en arte, no, un figura en el sentido de que representa a mucha gente. Si representa a mucha gente y depende de eso, el político que saldrá será mucho más representativo que el otro. Por eso te digo que, estando totalmente de acuerdo contigo y además por otras charlas que has venido y tal, es verdad que yo entiendo que la estrategia tiene que ser de doble vía. Tienes una estrategia general a nivel social, a nivel legislativo, y una estrategia que dentro de los partidos, especialmente de aquellos que están llamados a tener responsabilidades, no solamente en esta comunidad, como Compromís, como Izquierda Unida, como el Partido Socialista, entiendan que la política tiene que cambiar y tiene que abrirse mucho más a formas democráticas que además van a repercutir en que el talento venga a la política, que es lo que nos hace falta. ¿Tú querías intervenir? Sí, que tú has comentado que el tema de las primarias abiertas no es necesariamente algo bueno, y tienes toda la razón. No deja de ser una herramienta, que depende mucho de cómo la utilizas y para qué la utilices. Puede ser marketing o puede ser realmente una manera de descentralizar el poder y abrir la posibilidad a que otra gente aporte su talento y cambie las cosas. Pero sí que es verdad que si lo miras de manera aislada, desde luego no sirve para nada. Igual que cientos de medidas que si las aíslas no sirven para nada. La sociedad es muy compleja. Si tú quieres cambiarla, incluso la misma democracia no sirve de nada sin educación, por ejemplo, o sin información, ¿vale? O sin transparencia, o sin control político de verdad y efectivo. Por lo tanto, al final nos encontramos que si queremos cambiar la sociedad, primero hay que empezar por algún sitio. Y segundo, hay que tener en cuenta muchas cosas. Desde luego, que los partidos políticos tomen la iniciativa, a mí me parece fantástico. Pero también estoy muy de acuerdo de que es la sociedad la que debe de empujar a los partidos o crear nuevos partidos para poder cambiar las cosas. Al fin y al cabo, ¿qué es un partido político? Es la sociedad que se ha organizado para conseguir una serie de objetivos. Ya sean intereses propios, como puede ser pues un ricachón o cualquier persona que hace un partido político para colocar para tener un privilegio determinado, por ejemplo, o un barrio que simplemente quiere que se le escuche más, ¿vale? O el Partido Pirata mismo, que veía ideologías que ningún otro partido compartía y ha decidido organizarse con mucha gente para intentar conseguirlas. Al fin y al cabo, los partidos no dejan de ser gente. Entonces, y esa gente se debe a otra gente. Por lo tanto, yo pienso que es un poco un círculo, ¿no? Es decir, está claro que los partidos tienen la iniciativa y proponen medidas, y la gente las acepta o no y presiona a los mismos partidos y los controla para conseguirlas. Si ese círculo se rompe y hay un distanciamiento, es cuando hay problemas. Entonces, lo tuyo está muy bien, lo de la acción directa es perfecto. Lo que ha dicho aquí el compañero de que los partidos tienen que tomar la iniciativa también es perfecto, se puede complementar. Y el tema de las primarias abiertas no es más que otra herramienta que, bien utilizada, también va hacia la misma dirección, como ha apuntado aquí el compañero. Por lo tanto, todo es compatible y todo está bien siempre y cuando las intenciones sean buenas y haya un control efectivo del poder político. Miguel, si quieres una intervención, y ya vamos cerrando porque se nos va un poco el tiempo, si tú quieres una intervención y luego hacemos una ronda de conclusiones. Sí. Bueno, llevamos una hora de programa y no ha salido el gran problema que pueden tener las primarias cuando se diseñan mal, que es el voto útil. Igual que hay voto útil para las elecciones secundarias, las elecciones que se hacen a los parlamentos, etcétera, si el sistema electoral genera voto útil, pues las primarias poco democratizan. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos hacen primarias, pero el Partido Demócrata tiene un 20% de superdelegados, se llaman allí. Aquí el PP los llama miembros natos, que también tienen un 20%. Y luego aparte, el resto, que son triados de forma supuestamente proporcional, tienen una barrera del 15%. Si tú no sacas un 15% de votos,
no puedes formar parte del proceso, quedas excluido del Partido Demócrata de Estados Unidos. En el caso del Partido Republicano es diferente, pero igual de poco democrático. Entonces, si antiguamente los militantes elegían a los candidatos y ahora tú amplías el demos y son los simpatizantes, Partido Popular ni eso. no ya. Entonces, si no bajas las barreras electorales, no sirve de nada. Sigue habiendo miembros natos, que no es el caso de ninguno de los partidos que están aquí, tampoco. Pero lo que sí que puede ocurrir es que haya voto útil. Entonces, el voto útil, por ejemplo, si hay que elegir a un candidato de cabeza de lista, como es el caso del PSOE de Compromís, y el sistema electoral es aparte para la cabeza de lista y para el resto de la lista, y se hace a una vuelta, si se presentan más de 2 candidatos, habrá voto útil. Podrá haber voto útil, por tanto lo habrá porque habrá mucha gente, y entonces eso no será tan democrático como si hubiera 2 vueltas. Y 2 vueltas no serán tan democráticas como si hubiese voto transferible, que es en la papeleta. Yo digo, yo voto a este, si queda el último, transfiero mi voto a este otro, si no a este otro, etc. Que es como lo hace ECU. Pues ECU tiene voto transferible y por tanto y tiratas. Y lo más importante, lo que quiero que sirva este programa, aparte de que para futuras elecciones que haya derecho al voto transferible para que no haya voto útil, es que Podemos todavía no ha decidido si tiene voto transferible o no. Entonces, yo por favor recomiendo a todos los militantes de Podemos que no acepten un sistema sin voto transferible porque no será tan democrático. Vale, gracias. Vamos a hacer la ronda de conclusiones y cerramos. Amadeu, tus conclusiones. ¿Empiezo yo? 2 minutos, A ver. como mucho. Conclusiones. Primaria sí, vota Compromís. No, a ver. No, simplemente que las primarias forman parte de todo un proceso que empieza aquí. Empieza en la mente de la gente, en la conciencia del ciudadano, en que la gente tome conciencia de la importancia de la participación, porque además ahora estamos en un momento donde la gente no está pensando en participar en las primarias de un partido político, está pensando, muchas personas están pensando en de qué van a trabajar, de qué van a vivir y de qué van a comer sus hijos. Entonces, en una situación como la que tenemos, hablar un poco de estos temas a veces resulta hasta un poco banal, ¿no? Pero al final estamos hablando de empoderar a la gente, de empoderar a la ciudadanía. Y las primarias, igual que los programas abiertos, pues son fórmulas que los partidos políticos y lo que no son partidos políticos tienen que ir adoptando para que el sistema cambie. Porque el sistema se cambia desde abajo. Y se cambia desde abajo y no tenemos que esperar que venga Rajoy o que venga Rubalcaba a cambiarnos el sistema. El sistema se cambiará desde abajo, se cambiará desde la gente, pero la gente tiene que darse cuenta de su papel, de la importancia de esa soberanía popular que es la que tiene que ejercerse día a día, porque al final la democracia, la izquierda siempre decimos, la democracia no es ir a votar cada 4 años, ¿vale? ¿Qué es? Pues yo creo que la democracia es ejercer día a día esa soberanía popular en la medida de lo posible, cada uno en la medida de sus posibilidades, y que eso luego se traduzca en un cambio real, social y a nivel también institucional. Gracias, Amadeu. Adrián. Pues a modo de conclusión, yo creo que va un poco la línea de lo que he dicho antes. El tema de las primarias abiertas por sí mismas está claro que no van a cambiar el mundo ni van a cambiar la sociedad y le van a dar trabajo a alguien que está en el paro. Pero sí que es una manera de que a través de la democracia interna de los partidos, por un lado, abramos la puerta a la ciudadanía y le digamos, lo que decía el compañero, democracia no es votar cada 4 años, es mucho más y hasta entonces no nos lo estaban diciendo. Y dos, es una manera un poco de dar ejemplo de la sociedad que queremos, una sociedad que sea de verdad democrática, que el poder esté equilibrado entre todas las entidades sociales y no esté concentrado solamente en los intereses de unos pocos, que haya un equilibrio de poder al fin y al cabo, que haya una descentralización, como que comentaba también el compañero, y que desde luego debería ser el comienzo, o por lo menos formar parte de la lista de otras muchas más reformas democráticas que llevarían a ese cambio del sistema, que nos ayudaría a solucionar problemas como los que tenemos ahora con la crisis y evitar problemas futuros y, en definitiva, seguir avanzando socialmente. Eso es lo que ha perseguido el ser humano a lo largo de la historia, seguir mejorando. Bueno, unos más que otros. Unos más que otros, pero bueno. Tus conclusiones, Daniel, 2 minutos. Yo creo que estamos de acuerdo en que las primarias abiertas no es democracia en sí misma, pero sí que cambia el modelo de partido hacia un modelo de resultados.
que eso es lo fundamental que tienen que entender todos los políticos que quieran ser elegidos en el futuro en un sistema democrático, que va a cambiar el modelo de estoy en la lista porque tal tribu o tal familia, o porque soy del blog, o porque soy de iniciativa, o porque soy dentro de un grupito de gente de aquí, y lo va a cambiar en términos de resultados, que cualquier político quiere al lado un concejal que le consiga todos los votos socialistas de su barrio, y eso es lo fundamental que traen las primarias. Es un entrenamiento para hablar con la gente, para atraer a la gente a hacer política, la política que ellos quieren, a pesar de los riesgos, que no hemos hablado, no ha dado tiempo, pero a pesar de los riesgos que hablabas de colonización en el proceso, nosotros hemos debatido mucho con las experiencias italianas a través de un compañero que está por aquí, que estuvo en Italia, que en Italia es el sitio más complicado, porque sabéis que el sur de Italia es un poquito tal, y se dio el hecho de como un 5% de colonización en las listas por parte de la mafia, del Partido Democrático, pero que aún así el resultado no alteraba el haberlas hecho, a pesar de las posibles fracturas que tienen que haber, fracturas de poder, del quítate tú para ponerme yo, de que después de unas primarias yo creo que a pesar de esas fracturas se consigue que el candidato elegido esté respaldado por la gente, que es lo que realmente importa. Además se moviliza al partido para tener a mucha gente simpatizante y votante que a lo mejor no te habías acercado, te tenías que acercar, y a pesar de la imagen de división que a veces ciertos periodistas y la cultura general de este país, no sé si has leído a Maragall con el control de los políticos, un buen libro que habla de lo que se penaliza en política. Hasta hace 4 días se penalizaba la división entre los partidos. El Partido Popular, la única campaña que hace es la del tripartito ruina, que es de una inteligencia superior y democrática superior, es la única que hace, después de tener a 12 imputados en las listas, con lo cual hay que tener en cuenta esos riesgos. Pero a pesar de esos riesgos, estamos en un cambio social, económico y político que requiere que los partidos que quieran tener éxito electoral tendrán que no solo hacer primarias abiertas, sino exigir a sus políticos que hablen con la gente y se corresponsalicen con sus votantes. Y eso se hace de muchas maneras, como tú has explicado, con primarias abiertas y con multitud de cosas que tenemos que poner encima de la mesa. Muchas gracias. Miquel, pues 2 minutos de conclusión. O 30 segundos. Mi conclusión es que hay que estar alerta, lo he dicho al principio, con la letra pequeña de los reglamentos de primarias, de los estatutos de los partidos. En cualquier detalle, en el lugar menos pensado, puede estar el mecanismo del poder, del plutócrata, para invalidar todo el proceso democrático. Ya está, esa es tu conclusión. Vale, mi conclusión será microconclusión. No sé cómo hay que hacerlo. Aquí se ha hablado de muchas cosas, pero en última instancia lo que habrá que conseguir es que los partidos vuelvan a ser actores y no autores de la política, ¿no? Y nada más, hasta aquí hemos llegado con este experimento de Politeia Televisión. Damos por concluido el debate y muchísimas gracias, espero que hayáis disfrutado los que hayáis llegado hasta aquí y hasta la siguiente. A partir de este momento, si procede y hay ganas entre el público de hacer preguntas a los intervinientes, adelante. Igual que las Cortes Generales se hicieron el harakiri con la ley de partidos de Suárez, yo creo que las actuales Cortes se debían de hacer el harakiri y se debían de investigar y fustigar por promover leyes que promuevan la participación ciudadana. Yo soy bastante escéptico respecto a ello, por cuanto que la gente no cree en los políticos. Lo ha dicho el compañero de Compromís, y es verdad, no creen en los políticos porque ellos mismos no se van a hacer leyes que se fustiguen a sí mismos. Yo soy escéptico porque no creo que haya una limitación de mandatos, que se vayan a crear una limitación de mandatos. No creo que de forma generalizada creen unas primarias. No creo que en definitiva las Cortes estén representadas por el pueblo. No creo que las Cortes representan al pueblo, porque el pueblo no padece las pensiones que padecen estos señores. El pueblo tiene que cotizar 35 años y ahora quizás más para tener una pensión, y los señores diputados no. Y por eso la gente del pueblo no cree en sus representados.
Y al final lo que puede llegar a esto es abstenerse, a una abstención completa, o a votar en blanco. Por eso me parece adecuada vuestras soluciones finales o proposiciones finales, pero soy bastante escéptico. Y me parece muy bien que el grupo esté representado por gente muy joven, porque es la que debía de representarnos y empezar a cambiar esta sociedad que urge cambiar. Adrián, ¿tiene cuántos años? Yo tengo 24. Sí, es el Benjamín de aquí. Me gustaría poder responderle. El escepticismo, desde luego, está en toda la sociedad. Todo el mundo está desencantado, todo el mundo está desilusionado. Pero también es verdad que si vemos la historia y vemos otros países, vemos que torres más altas han caído. Es decir, a lo largo de la historia y en muchos países vemos que hay cambios muy grandes que han sucedido. Por lo tanto, la duda es, ¿por qué en España no? Es decir, vemos que lo que perseguimos aquí se ha conseguido en otros sitios. Hemos visto que 200 años atrás o 300 años atrás hemos derrocado dictaduras y se han conseguido cosas muy grandes. ¿Por qué hoy no? Es decir, ¿qué es lo que nos hace sentirnos así? Eso es lo que a mí me gustaría transmitir a la gente cuando le digo que las cosas pueden cambiarse. Hace falta voluntad, mucho trabajo, mucho tiempo. Con el 15M ha pasado que la gente se ha desilusionado enseguida. Vamos a ver, ¿quién ha pensado que en un año, en 2 o en 3 iba a cambiar todo lo que llevamos arrastrando del pasado? Es que eso es imposible. Hace falta mucho trabajo y hay mucho por delante por hacer, pero se van consiguiendo cosas muy poquito a poco. Si el 15M no hubiese estallado, si la gente no hubiera salido a la calle, ¿cómo estaríamos hoy? Eso es lo que me gustaría que la gente un poco desilusionada entendiese. Que aunque las cosas estén mal, podrían estar peor y pueden ir a mejor. Si de verdad queremos que sea así y nos esforzamos y trabajamos. Si quieres hacerte una pregunta, sí. Sí. Adelante. Sí, bueno, buenas tardes, buenas noches ya. Yo soy Kilian Cuerda, miembro también de la ejecutiva del Partido Socialista en la Ciudad de Valencia y miembro de la corriente de opinión Izquierda Socialista. Bien, la verdad es que me ha encantado poder asistir a este debate y dar las gracias a la Vía Politeia por organizar esto, que yo creo que es una cosa que hace falta, y hace falta fuera de ámbitos partidistas. Porque como ha comentado antes Dani, pues los partidos políticos, todos en general, o la mayoría, se han acostumbrado, nos hemos acostumbrado a las reuniones de cueva, a las misas, ¿no? A tratar con los mismos siempre y a veces a perder el espacio de la calle, ¿no? Entonces yo creo que esto es lo que hay que hacer, volver a los espacios donde está la gran parte de la ciudadanía que muchas veces no participa en política. Entonces, partiendo de esto y de que me parece una muy buena iniciativa, sí me gustaría comentar un par de cosas sobre lo que se ha hablado, sobre primarias, sobre democracia, sobre ciudadanía, sobre participación. Bien, en este sentido, el debate de las primarias no es un debate nuevo. En el Partido Socialista llevamos 30 años debatiendo sobre esto. De hecho, mi corriente ha defendido las cuestiones de primarias, participación ciudadana, programas participativos, listas abiertas, se han defendido mucho dentro del Partido Socialista y se han ensayado muchos métodos. El caso concreto de las primarias abiertas a la ciudadanía, pues como han hecho por ejemplo los socialistas franceses o como hicieron las fuerzas progresistas en Italia, pues bueno, son una cosa bastante novedosa. Son una varita mágica. Si se hubieran hecho antes, ¿harían que no estuviéramos en la crisis? Pues no. Son una herramienta más de participación, son un paso más, pero no son un fin en sí mismo. Unas primarias abiertas a la ciudadanía, lo comenté el otro día con los compañeros del partido, Dani estuvo presente, para mí no son nada, ni me interesan en absoluto, si es una cuestión de nombres, de fulano y de mengano, no. Es la oportunidad de hacer un proyecto, y en este caso, un proyecto de izquierdas, mayoritario entre la sociedad, de hacer compartir las decisiones con una gran masa social que es la que luego tú dices que representas. Porque tú dices, bueno, tú estás eligiendo a lo mejor un cargo interno de un partido, pues vale, lo eligen los militantes. Pero si tú estás eligiendo al candidato que luego vas a llevar a la calle y vas a decirle a la gente, vótalo porque es el mejor, oye, pues a lo mejor se puede compartir esa decisión con esas personas que son los interesados directos antes, ¿no? Es decir, estamos haciendo ciudadanía, estamos haciendo participación, estamos haciendo democracia. La democracia no es un ente fijo, inamovible, eterno. La democracia es frágil, porque es un elemento dialéctico. Es un tira y afloja.
O sea, la realidad es cambiante. Y si tú no fortaleces una herramienta democrática, puede sufrir una involución como estamos viendo ahora. Con un gobierno de mayoría absoluta que tenemos del Partido Popular, que es claramente fascistoide, como estamos viendo día a día. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, me gustaría también, habiendo mencionado el carácter fascistoide del gobierno que tenemos actualmente, me gustaría hacer también un apunte. Yo no voy a usar la expresión casta política. No la voy a usar. Porque sé de dónde viene. Viene del fascismo, viene de Mussolini. Es el primero que la usa. Y la usa, la expresión casta política, para desprestigiar a los partidos democráticos, para desprestigiar el sistema parlamentario, para separar al ciudadano del político. Cuando en una democracia, todo ciudadano es político y todo político es ciudadano. El problema está en que se pierda esa visión, se pierda esa noción y se produzca esa ruptura entre la ciudadanía y los afiliados y cargos de los partidos políticos. Pero yo nunca usaré la expresión casta política, porque la casta de verdad es la casta económica. Es la que tiene los medios de producción y la que tiene controlados los elementos del trabajo que día a día nos afectan en nuestra realidad. ¿Por qué no entramos de verdad en la realidad material que afecta a la gran mayoría, del 99% de la población, en su día a día? ¿Quieren de verdad esa casta económica que tiene el poder real, el poder material, de lo material? ¿Por qué somos ciudadanos para meter un papelito en una urna? Pero dejamos de ser ciudadanos cuando entramos por la puerta de la empresa. ¿Por qué democracia en las Cortes cada 4 años, pero no democracia en la economía? Eso es una cosa que me gustaría lanzaros, esa digamos, provocación, para decir, bueno, bien, hemos dado un paso más con las primarias participativas, primarias abiertas, que somos los primeros, los socialistas, que las hacemos. Y bueno, no es un patrimonio nuestro, estamos ahí, pero yo creo que es una cosa que debe hacer todo el mundo, todos los partidos, por no todos los que se consideren progresistas. Pero ¿por qué no vamos más allá? Porque dice, si compartimos con la ciudadanía el poder de decisión de una cosa tan importante como es el candidato de unas elecciones, ¿cuándo el compartir las decisiones respecto a lo que nos afecta día a día en nuestra situación de materia, en la economía? Si nadie quiere, yo me gustaría contestarte, porque siendo que en la primera parte de todo lo que tú has dicho estoy de acuerdo, generalmente de acuerdo, en la segunda parte pues también podría estar de acuerdo, pero yo pienso que en el Partido Socialista deberías de hacer autocrítica a ese respecto. Y mucha, ¿no? Porque quien aprobó el artículo 135, has hablado también de políticas fascistoides. Bueno, el 15M fue bajo el Partido Socialista, también hubo una represión, hubo momentos de represión que no fueron nada agradables. No te digo que con el PP no haya sido peor. Bueno, pero no nos focalicemos en la ley del aborto, que es precisamente lo que pretende el PP. O sea, ahí habrá que hacer autocrítica también. Tú niegas la existencia de una casta, depende cómo la quieras entender. O sea, si me vas a degradar la noción de casta porque la dijo Mussolini, pues no me parece un argumento. O sea, habrá que ver qué se quiere decir con eso. Y tú dices que realmente el poder es económico, yo estoy de acuerdo, pero el problema está que instancias políticas se han subyugado a esos poderes políticos. Cuando el artículo 135 se cambia porque lo mandan desde arriba. ¿Ese desde arriba qué significa? Significa unos intereses económicos, financieros, bancarios, Banco Central Económico Europeo, la Troika, bueno, todo eso lo conocéis igual de bien que yo. Por tanto, decir que no hay una casta, pues no la habrá en una determinada acepción y comprensión. Pero está claro que los políticos en este país, del bipartidismo imperante hasta este momento, ha constituido una dinámica política en la cual se ha desconectado de la ciudadanía. Normal que los ciudadanos los veamos como castas. Van aparte. Giuseppe. ¿Me pones la cámara? Te la ponen. Bueno, soy Giuseppe Grezzi, soy miembro del Ejecutivo de Compromís y trabajo de asesor en el Ayuntamiento. Salva me ha robado un poco las palabras porque... Eran fáciles de robar, ¿eh? Sí, eran fáciles. Y ha sido muy fácil robar hasta ahora. Si pensamos solamente... Sí, porque no había los contrapesos democráticos que este país necesitaba. De hecho, la crisis de representación democrática que hay ahora mismo, y las encuestas lo dicen, el mayor problema de los españoles con los partidos políticos viene sobre todo de ahí. Porque el sistema, entre comillas, democrático, que ahí podríamos hacer otro debate mucho más largo, que salió del 78 de esa constitución, ya tenía unas directrices muy marcadas e iba enfocada a establecer 2 partidos para que ocuparan todas las instituciones de España. De hecho, los nombramientos en el Consejo General del Poder Judicial,
en el Constitucional, en todos los órganos de representación, el fiscal general del Estado. Si lo nombra el gobierno, ya vulneramos uno de los principios básicos de la democracia, que es la separación de poderes. Si el fiscal general influye sobre los fiscales, que son los que tienen que garantizar que haya justicia, que tienen que perseguir los delitos, y es una garantía para toda la sociedad, está por encima de un fiscal general que lo nombra los partidos, ya tenemos una vulneración clara. Y por eso los ciudadanos llaman casta aquella cantidad de personas, de políticos que están en el Congreso, en las autonomías, que se han generado como en su favor personal y de unos pocos poderes prácticos, sin pensar en quién son los que le dan digamos, la legitimidad democrática. Y si pensamos en las puertas giratorias, en un lado y otro, tenemos el PP y el PSOE, que una vez hayan terminado de ser ministros o primeros ministros, se han colocado en las grandes empresas que habían privatizado ellos. Y ni siquiera han pasado los 2 meses, se le han salgado los 3 meses de dejar de ser ministra. La nombraron, no sé si en Gas Natural, en Endesa, no me acuerdo muy bien. Volviendo al tema de las primarias, quería hacer un pequeño apunte. Yo creo que las primarias no son la panacea para poder resolver los acuciantes problemas democráticos que tenemos en este país. Pero de alguna manera son un instrumento para ir transformando los partidos. Porque a través de las primarias los partidos se obligan a sí mismos a abrirse a la ciudadanía. Y entonces, como habéis dicho todos, digamos que los partidos y los que estarán en las listas no decidirán en base a cálculos de poderes de las familias o de las corrientes internas. Serán los ciudadanos directamente que decidirán en base al trabajo, al reconocimiento del candidato, y también ya no serán un número reducido, de personas que elegirán esos candidatos. Entonces es un buen instrumento, pero por sí solos no son la panacea porque no transforman la democracia. Necesitaremos de muchas más reformas y de hecho por eso está hablando de abrir un proceso constituyente frente a una crisis de legitimidad de las instituciones que tenemos. Y entonces en Italia han hecho primarias y también ha sido con claroscuros, porque por ejemplo el Partido Democrático, después de haber elegido a su candidato a primer ministro, tampoco ha respondido a lo que le pedían sus votantes de primarias. Tuvieron 3 millones de votantes, pero luego no fue capaz de transformar internamente el partido, de hacer una propuesta transformadora de gobierno. Entonces, bueno, es un elemento interesante. Otra cosa podríamos hablar del por qué algunos otros no los hacen. Yo creo que hay un miedo todavía a abrirse a la ciudadanía. Y eso dice que quizás son un instrumento útil para empezar a transformar la democracia y los partidos. Vale. Pero bueno, hay que ir avanzando en eso. Contesta Daniel y nos vamos. Sobre el tema de los miedos, por supuesto que existen. Por supuesto que existen. Miedo a los riesgos, que se convierten en que solamente puedes avalar un candidato cuando un aval no es un voto público, sino es para que no se presente todo el mundo, para que haya posibilidades de las personas que tengan apoyos en el partido. Miedo, claro que hay. Miedo hay a mucha gente que a lo mejor no son líderes sociales, son solo líderes burocráticos, hablando de la dichosa palabra que estoy diciendo. Pero yo no creo que sea un problema de la socialdemocracia o del Partido Socialista o del Partido Popular solo, es un problema del sistema. El problema que hay es que actualmente el sistema que tenemos ahora de diputados hace que una persona que tenga que tener una carrera política no pueda compaginarlo quizás con un trabajo, o que no pueda tener un sistema de un partido que le da la oportunidad de tener el contacto con los vecinos, con los votantes, y pueda tener la capacidad de entrar y salir del mercado laboral mucho más fácil. Yo estoy pensando también en muchos diputados de todos los partidos que quizás pues le tienen que hacer, o concejales de urbanismo, que le tienen que hacer el favor o que tienen que hablar más o menos con este y tal, porque después pues si pierden las elecciones o ya no están en ese puesto, pues tienen que colocarlos en algún sitio. No creo que sea un problema del partidismo como tal, sino un problema del sistema democrático actual que requiere de una apertura del camino que estamos haciendo. Yo creo que Elena Valenciano debería haber sido elegida por primarias abiertas, por supuesto que sí, como entrenamiento. Yo creo que el partido todavía no estaba preparado a nivel de reglamentos para sacar a la calle
a toda la gente, porque esto no se hace poniendo una web y diciendo voten ustedes, no, esto se hace voto a voto, vecino a vecino, intentándolo, y lo habéis comprobado en Compromís, lo hemos comprobado en el Partido Socialista, que tiene que ser de que la gente empiece a relacionar a la persona que tiene en el barrio como su político del Partido Socialista, su político de Compromís, su político de cualquier otro partido. Y eso es lo que quiero dejar. Yo creo que esto es un camino que tenemos que hacer entre todos, y no creo que hablar mal del pasado tiene que servir como autocrítica y como crítica en general para empezar este camino. Y creo que el PSPB en particular ha sido el más valiente, porque encima se ha opuesto el actual secretario general a la opinión mayoritaria de mucha gente dentro del Partido Socialista, que creía que por ser secretario general iba a ser candidato en La Rioja, en Murcia, en Castilla-La Mancha, y aquí hemos querido que el partido empiece a cambiar de modelo como lo quiere Compromís y como lo quiere el mayor número de gente de este país. Yo, siempre que los socialistas decís hay que ser más democráticos y tal, me acuerdo que Zapatero fue el que empezó con los rescates bancarios. Me acuerdo que siempre decís, siempre criticáis y luego cuando estáis en el poder volvéis a hacer lo mismo. Yo vengo a decir esto... Pero no tiene nada que ver. Vengo a decir esto porque ojalá de una vez esa supuesta regeneración dentro del PSOE se diera, ojalá también se diera una regeneración pero auténtica, no de boquilla. O sea, que si algún día el PSOE vuelve a tener cacho de poder, a ver qué hacemos, ¿no? A ver qué hacemos entre todos. Bueno, y los que estamos dentro, fuera, y los que... Pero cuando Zapatero rescata los bancos, yo no tengo la culpa, ¿eh? Pero eso no es democrático. O si tengo culpa, tengo una entre 40 millones, no tengo la del presidente del gobierno, ¿no? Pero bueno, este sería... Sí, eso es otro. Esto es otro debate. Vale, vamos a cerrar ya, ha sido una aventura muy... ¿Otra pregunta? Sí. Si las elecciones primarias están muy bien, etcétera, hay que hacerlas, ¿por qué las hacemos si realmente luego a la hora de las primarias solo votan 191 personas, solo vota un tercio de los votantes del Partido Socialista y de Compromís exactamente no lo sé? Pero, ¿por qué se hacen entonces si no vota prácticamente nadie? Menos de un tercio. Yo lo he interpretado como cambio de modelo del partido para que el entrenamiento del que quiere ser político sea hablar con la gente y tener el mayor número de votantes, sea en primarias, sea en listas abiertas, sea como sea. Eso es el éxito fundamental de hacer unas primarias, de preparar un partido para la democracia que se tiene que venir. ¿Tienes más preguntas? No. ¿Tienes? ¿Quieres contestar rápido? Sí, bueno, yo creo que la respuesta a eso es ¿y por qué se hacen los plenos en los pueblos abiertos al pueblo si van 4 vecinos? Claro. Es que buena respuesta, en verdad esa pregunta tiene trampa, porque que tenemos que entender que si en las próximas elecciones generales, como se prevé que va a pasar, desciende mucho la participación y hay una abstención, vamos a ponerle el 50%, cerramos la democracia, porque el 50% no quiere participar. No, esa no es la vía, obviamente. O sea, la pregunta es cómo hacer que cada vez más gente participe en las primarias. Esa debería ser la pregunta que nos hacemos, de cómo conseguir que cada vez más gente participe. Ese problema ya se daba en la antigua Grecia. Es decir, la participación en el sistema democrático griego era siempre baja, había que incentivar a los ciudadanos para que fueran a participar. Yo insisto en que haya baja participación no lo veo un síntoma de baja democraticidad, al menos sistémica. Está claro que cuanto más gente participa, mejor. Ah, sí. ¿Qué problema? Menos mal que lo tenía apuntado. ¿Qué problemas realmente habéis tenido a la hora de hacer las primarias? Porque si ha habido una participación tan baja es porque hay un problema. ¿Qué problema es ese? Pues a ver, yo creo que el problema principal es coger a una persona que está yendo a comprar el pan y explicarle qué son unas primarias, quiénes son los candidatos, cómo tiene que votar. O sea, claro, el tema de la cultura política, que es lo que estábamos hablando. En mi caso, el problema de la Confederación Pirata ha sido la logística. Somos muy pocos y hacerlo llegar a la gente es muy complicado. Hemos tenido que tirar de redes sociales, de la gente que teníamos en X pueblo que se recorriese en una semana todo lo que pudiese, de publicitarlo al máximo con la poca gente que teníamos, y luego sobre todo problemas a la hora de hacerlo lo más transparente posible, con el mayor número de posibilidades posible, y que fuera también algo privado y a la vez fácil y entendible. O sea, una locura. Para la gente que somos, hemos tardado muchísimo en hacerlo. Pero... Bueno, en nuestro caso, el objetivo que había era de 39.000 y hemos conseguido 68.000. Yo he hablado antes de fracaso porque yo siempre me pongo la meta de llegar a todos los votantes socialistas que metieron la papeleta del Partido Socialista en las últimas elecciones. Ha sido un éxito porque hemos conseguido que el partido se active
de cara al ciudadano, de cara electoral. Y en ese camino es el que hay que recorrer. Quiero decirte, no lo considero fracaso no llegar a todo lo que se debería llegar, lo considero un éxito el empezar a implementar un modelo que haga política con tus votantes. ¿No creéis que esto es debido a un problema de comunicación, en sentido a que no habéis tenido la suficiente publicidad o la suficiente comunicación con el votante, o el poder llegar a mucha gente para que la gente comprenda qué es eso de las primarias y para que la gente sepa que se van a hacer primarias en determinado partido, etcétera? ¿No creéis que habéis tenido un problema de comunicación? Sí, bueno, nosotros pedimos un programa especial en La Sexta, pero no nos lo concedieron. Eso es a lo que me refiero. No, quiero decir, es que claro que tenemos problemas de comunicación, pero no con las primarias, sino con todo, sobre todo en los partidos pequeños. Pues bueno, y ahora sin, bueno, Canal No cuando estaba tampoco, y ahora que no estamos menos, ¿no? Al final es un problema de incidencia, pero también en Compromís, como comentaba el compañero, pues como el Partido Pirata, pues tiramos mucho de redes sociales, y también mucho política de a pie de calle. Juan Ignacio Marcos Lepona dice que la política es un cultivo intensivo, o sea, no es un cultivo extensivo. Yo creo que la política va a cambiar. La militancia es un mediador. Los grandes medios no esperes mucho de ellos porque ellos también tienen que cambiar su cultura. Son grandes empresas, tienen unos intereses. El otro día, en el Levante, cuando hubo un debate de dos candidatos para presentarse entre Toni Gaspar y Ximo Puig, no hubo ningún... porque hay miedo a que aparezca una fractura, a que parezca tal, y Kiko Arabi puso 3 párrafos de cosas que no habían sucedido y como que añoraba que sucedieran, que eran pues insultos, habló de navajazos, de desangrados. Es decir, si tenemos ese eco mediático, es normal que nosotros intentemos tirar de militancia. Pero claro, si unas primarias habla un periodista del Levante que son navajazos, desangrados, y habla en esos términos, pues es bastante complicado, y creo que es por eso digo siempre que es el principio del camino a recorrer. En Estados Unidos, cuando hacen primarias, nadie habla de que van a desangrarse 2 candidatos o que van a pegarse navajazos. Bien, será una cuestión de costumbre también. Pues nada, hasta aquí llegó el experimento Política de Televisión, nos lo hemos pasado bien. Sí. Amadeo, muchas gracias por estar. Gracias a vosotros. Adrián, muchísimas gracias. Miguel, muchísimas gracias. Daniel, muchísimas gracias. Ya veremos si repetimos o quizá no. Dios dirá. Muchas gracias, hasta la siguiente.